Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta última sesión del jueves 22 de abril de la 27ª Semana de la Comunicación. Hoy con nosotros está Silvia Inchaurrondo. Silvia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanjo. Silvia es periodista, es la actual directora editora de los Telenoticias de Telemadrid del fin de semana y está con nosotros para hablar de la televisión como servicio público. Silvia es un rostro muy reconocido en la televisión, es una periodista seria, cercana, con un estilo muy propio, muy individual, que crea estilo y que es un honor tenerte aquí con nosotros. Bienvenida a tu casa, Silvia. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto y estoy encantada de estar entre colegas de profesión y entre colegas que se están formando para llegar enseguida ya a las redacciones. Exactamente, porque además una de las cosas que quiero dejar aquí patente y pública es darle las gracias a Silvia por su trabajo diario y por el trabajo tan espectacular que hicieron ella y sus compañeros en los días, por ejemplo, de Filomena, que parece mentira que todos estábamos en casa, atascados, con nieve hasta en las rodillas, y ellos estaban ahí dándole, e informando de todo lo que pasó en esa jornada histórica, tanto con Filomena como podemos también hablar de especiales informativos como por ejemplo el de ayer, o toda la cobertura que se está haciendo de la pandemia de la COVID, que ya llevamos más de un año y que los medios de comunicación, la radio y sobre todo también la televisión, están ahí. Para que os hagáis una idea, Silvia, con su apellido Inchaurrondo, pues evidentemente no ha nacido en Algeciras, evidentemente, nació en Baracaldo y tiene dos licenciaturas. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra y es licenciada en filología árabe por la Autónoma de Barcelona. Habla de Madrid. Sí. Habla 4 idiomas. Habla español, castellano, euskera, inglés y árabe. Y ha trabajado en muchos medios audiovisuales. Empezó con Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy, en la cadena SER. Lo ha dirigido también durante un par de años, ¿no? Dirigió. Ha pasado por 4, presentando informativos y dirigiendo informativos en 4, en CNN Plus, en CNN Plus, en Mediaset. Aquí tengo a punto. Ha sido directora de Ugarit and Babel SL, la agencia. Ahora eres la directora general de la agencia de comunicación Sucum. Bueno, ahora mismo estoy centrada en los telenoticias del fin de semana. Ahí me tenéis cada fin de semana dirigiéndolos, presentándolos y al frente de un equipo del que me siento orgullosísima. Y todos los madrileños también. Entonces, fijaros, ayer estuvo con nosotros el director de Radio Nacional, Ignacio Helguero, y estuvimos hablando, entre otras cosas, sobre la radio como servicio público y cómo funciona la radio como servicio público. Y la primera pregunta, Silvia, es obligada, porque en tiempos de telebasura, de internet, de YouTube, del tomate, de todo esto, y de repente nos encontramos con que los informativos de la televisión se convierten en un servicio esencial. ¿Tú cómo ves la televisión como servicio público? ¿Es servicio público? ¿Tú cómo nos podrías definir la televisión como servicio público? Mira, la televisión como servicio público es el servicio que se le debe dar al ciudadano, especialmente desde la administración pública, y en el caso de la televisión pública, como es Telemadrid, es el servicio que la administración pública debe ofrecer a los madrileños para asegurar que una parte de la sociedad funcione y los madrileños tengan acceso al derecho a la información y cubran sus necesidades de información. Yo así veo la televisión como un servicio público. Es un servicio básico y luego, más allá de ese, pues podemos, por supuesto, introducir elementos de entretenimiento, de magazine, pero la televisión como servicio público esencial consiste en eso, en asegurar el derecho a la información de los madrileños. ¿Cómo? Pues cubriendo sus necesidades informativas con rigor. Estamos hablando, en caso de que si decimos servicio público de televisión, que también es extensible a las comerciales, ¿o eso lo dejarías fuera de ellas? Las televisiones comerciales también son un servicio público, por supuesto. La cuestión, la diferencia con las públicas es quién asegura ese servicio público, si es el Estado, la administración pública o en este caso son compañías, pero por supuesto también son un servicio público y por eso todas y cada una de ellas tienen sus servicios informativos, aunque no tiene por qué ser dentro de una televisión comercial el servicio público su columna vertebral, digamos, ni su principal apuesta dentro de la parrilla de televisión, dentro de la programación. Pero, por ejemplo, en un caso como lo de Filomena,
a todas nos convirtió, todo se convirtió en servicio público, ¿no? Porque una crisis como esta que pasó con la gran nevada que tuvimos en Filomena. Lo que ocurrió es que la información lo inundó todo. Y a mí muchas veces se me pregunta, ¿cómo se activó Telemadrid como servicio público? Fíjate la pregunta, Juanjo, ¿cómo se activó Telemadrid como servicio público en el caso de Filomena? Le digo, no, si es que Telemadrid es un servicio público todos los días. Y los telenoticias, los servicios informativos, estamos allí para cubrir esa necesidad de la que hablaba antes, todos y cada uno de los días, en cada minuto, en la vida de los madrileños. La cuestión es que la crisis, digamos, de Filomena provocó tal necesidad de información que la gente giró la cabeza hacia esa televisión que se la estaba dando. ¿Y qué televisión se la va a dar? Pues mira, la televisión que conoce el territorio, que tiene acceso a las fuentes, que sabe cómo llegar de una localidad a otra, porque ya lo ha intentado miles de veces, que conoce las necesidades de cada una de las localidades, en fin, las dificultades de acceso, las necesidades sociales. Entonces, para nosotros fue relativamente sencillo porque conocíamos el territorio, porque teníamos a las fuentes, que es un trabajo de años, no de que nos activemos como servicio público en cuestión de minutos. Y sobre todo porque en los servicios informativos de Telemadrid contamos con profesionales que saben lo que tienen que hacer en cada momento porque ya han entrenado y entrenan, digamos, todos los días, porque todos los días son un servicio público. La diferencia con Filomena es que fue, digamos, un sobreesfuerzo y una extensión de programación durante muchísimas horas. Porque claro, fíjate, aquí tengo yo el dato que estuvisteis 13 horas ininterrumpidas en antena, que conseguisteis casi con tu informativo un 22,3 de SARE, un 25 casi con 9 de SARE en esas 13 horas de televisión ininterrumpida. Y estamos muy agradecidos. Y nosotros a vosotros, porque es que os convertisteis en la referencia informativa de todos los madrileños, porque si queríamos saber qué estaba pasando, conectábamos con Telemadrid, conectábamos con Onda Madrid, con la radio, pero sobre todo con Telemadrid. ¿Cómo se organizó ese tinglao? Porque, claro, saliendo a las 3 de la tarde del ente público, de repente dices, la que está cayendo, ¿y cómo se organiza eso? Pues en televisión las cosas para organizar son complicadísimas, porque hace falta integrar a distintos equipos, pues equipos técnicos de realización, de producción, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Entonces, mismamente conseguir que esta entrevista que estamos realizando aquí salga al aire ya es complicado, ¿no? Así que yo creo que mejor preguntaríamos cómo pudo salir esa producción sin ser planificada antes, ¿no? Y yo creo que el gran motor de Filomena fue que tuvimos claro en la radiotelevisión pública madrileña que nuestro papel era seguir informando. Y eso es algo que no se planifica. Eso es un motor humano que cada periodista, que cada técnico, que cada productor, que cada realizador, que cada uno de los miembros que está implicado en la cobertura en ese momento sabe. Necesitamos que ese motor siga avanzando porque hay algo mucho más importante que nuestro cansancio, que es que la información llegue a todos y cada uno de los espectadores que hay al otro lado. Porque nosotros le estamos dando información y ellos están contactando con nosotros para contarnos historias, que fue, yo creo, lo más emocionante, que la gente llamaba, la gente nos contactaba por las redes sociales. Aquí hay una historia, o sea, esa confianza que sentimos. Y esa confianza, pues sinceramente, la gratitud que debe recibir esa confianza es que nosotros teníamos que seguir informando, porque éramos el cordón umbilical con los servicios de emergencia, con las últimas horas, cualquier información salía en Onda Madrid, salía en Telemadrid. Entonces, los ciudadanos no podían desconectar por una cuestión de que necesitaban información que en muchos casos era vital. Porque además entiendo que sois conscientes y que tenéis ese retorno de la necesidad de los telespectadores que os hacía todavía esforzaros más. Claro, mira, nosotros tenemos los teléfonos en las redacciones, los teléfonos móviles de cada uno de nosotros, porque vivimos en Madrid. Entonces, claro, los amigos, los familiares, oye, aquí hay una historia, aquí hay una necesidad, ojo, que me está llamando un colega del hospital, que alguien necesita una ambulancia en no sé qué localidad, ¿no? Las redes sociales, importantísimas, nos contactaban por las redes sociales. Entonces, por la calle nos paraban y nos decían, es que estáis contando lo que está pasando aquí, pero si vais detrás de esa colina es que os vais a encontrar a un montón de vecinos aislados en su urbanización. Vale, es que fue Madrid. Claro, pero es que además estamos hablando de la radio. La radio es muy fácil porque tú en la radio coges un teléfono y entras en antena y ya está. Pero en televisión necesitamos imagen. ¿Y
¿Cómo lo hicisteis? Bueno, lo peor que nos pasó con Filomena fue comprobar que los cámaras no podían salir de su casa. Es decir, que había redactores que se habían quedado aislados, que había cámaras que no podían salir de sus casas y que no teníamos cadenas suficientes para sacar los vehículos, las unidades, para que fuera a grabar. Y entonces aquí pues cobró una importancia enorme la tecnología. Ante nuestra intención de seguir informando, lo que sucedió es que activamos la mente, como no la activamos, yo creo que nunca dijimos con qué tecnología podemos contar para llegar donde sea en directo. ¿Qué es WhatsApp? ¿Qué es VMix? ¿Cuál es la tecnología que tenemos que usar, ¿no? La imagen, lógicamente, a través de ese tipo de tecnologías no es tan nítida como la de una cámara, pero en ese momento no importaba. No importaba ver a madrileños que a través del WhatsApp nos llamaban con un primer plano, ¿no? O sea, quiero decir, no era el encuadre perfecto, pero era la historia. Y nos llamaban desde sus teléfonos móviles, dejando los teléfonos móviles en el regazo, mientras estaban en un atasco con las manos en el volante, diciendo, no puedo parar el motor porque tengo frío. Claro. Entonces, es que era la fuerza de la historia y la fuerza de la potencia de una comunidad y de la gente que había quedado atrapada en esa comunidad, que recurría a una televisión pública, una radio pública, demandando información y diciendo que ellos, en buena medida, se convertían también en nuestros corresponsales. Querían colaborar con nosotros, colaboraron con nosotros. Y a medida que estábamos en cobertura, pasaban cosas súper emocionantes, como una señora que decía, es que me he quedado aquí atascada y es que tengo un problema y necesito una ambulancia, pero por las características de mi edificio necesito una ambulancia concreta y esa ambulancia no viene. Pues 2 horas después tenía la ambulancia ahí. Fíjate qué bien. Entonces, ese tipo de historias veíamos cómo se iban resolviendo en antena. Y luego el apoyo que nos dieron los vecinos, desde bajándonos un café, bajándonos comida, caldo, gente que se acercó a la televisión a llevarnos pan, que es que no teníamos tampoco mucho que comer. Estábamos hablando antes, fuera del espacio, que el cantante Hueco, que tiene una pastelería, se acercó con la furgoneta a llevaros pan y bueno, y a mí me tocó darle paso en directo al compañero que estaba entrevistando a Hueco y en ese momento yo pensaba, madre mía, en cuanto acabe este informativo, el bocata. Nos espera un bocadillo. Sí. No supimos qué era comer algo caliente, pero realmente la fuerza informativa que se generó, el compañerismo entre todos los periodistas, técnicos, productores, realizadores, en fin, todos y cada uno de los profesionales de Telemadrid que quedamos atrapados allí, la verdad que fue maravilloso, sí, una experiencia súper emocionante. Incluso el hotel que está enfrente de Telemadrid estaba cerrado por el COVID y tuvieron que medio abrirlo. Bueno, fuimos a un hotel de al lado, pero intenta llegar al hotel, claro. Intenta llegar al hotel cuando sales, sabiendo que al día siguiente tienes que estar pronto, ¿no? Pero había una realidad que se imponía y que hacía que nuestro oficio cobrase sentido como nunca. ¿Y qué importancia ha tenido la experiencia del COVID, de los programas de COVID, del confinamiento, del tener a la mitad de la plantilla trabajando desde casa, esa experiencia y ese ejercicio de realizar la televisión medio desde casa, para que nos sirviera de ejemplo de cara a poder llevar mejor Filomena y llevar a cabo mejor las conexiones con Filomena y el trabajo con Filomena? Pues mira, yo creo que nos ha enseñado muchísimo esa experiencia. Fue muy dura al principio, porque claro, al final la televisión lo que te exige es presencialidad. Tiene que haber un reportero, un cámara que vaya a grabar a una persona de la que nos interesa sacar unas declaraciones, ¿no? Lo que se llama un total, y luego montar un reportaje, una entrevista. Y ese cambio fue duro, pero también nos activó y nos hizo buscar ideas de cómo podíamos llegar a más fuentes. Y entonces descubrimos que pues, a través de las nuevas tecnologías se puede llegar a un experto, se le puede entrevistar. Sí es cierto que la calidad audiovisual baja porque hay problemas de sonido, hay problemas de imagen, y eso a la gente que estamos en el mundo audiovisual es que nos espanta. Nos espanta porque no vemos que la calidad de la imagen sea la correcta, pero también hemos ido avanzando en la búsqueda de tecnologías que dentro de ese informar a distancia te puedan ofrecer la mejor calidad y el mejor sonido y a poder ser en directo. Entonces nosotros ya es cierto que teníamos un entrenamiento previo, pero es que fue indudable. Es que todos y cada uno de los profesionales nos activamos sabiendo que necesitábamos seguir informando a Madrid. Sí. Porque en tu caso concreto estabas en casa, estabas en Telemadrid, fueron a buscarte. Filomena
Lo peor de la nevada se produjo un viernes por la tarde. Entonces yo me fui a casa y a la mañana siguiente yo había pedido un coche, producción me iba a enviar a casa un coche con cadenas para llevarme a la televisión. Entonces ese coche debería haber venido a las 7:30 de la mañana y eran las 7:20 y el coche no venía y generalmente, pues, en fin, suelen venir bastante antes, te suelen llamar, estoy aquí, baja y tal. Y me parecía raro, pero bueno, ya llegaron las 7:30 y dije, yo creo que está pasando algo. Entonces llamé a Santiago, mi productor, y dije, Santiago, no ha venido el coche. Entonces me dijo, mira, te voy a dar el teléfono del conductor. Entonces le llamas a ver dónde está, que igual se retrasa un poquitito. Y entonces llamé al conductor y me dijo, mira, es que estoy en la otra punta de Madrid y yo no voy a llegar. no voy a llegar. Entonces, pues claro, me tocó salir, yo vivo en Madrid, en la zona de Ciudad Lineal, pero arriba, es decir, no vivo cerca de la parada de metro. Entonces me tocó salir pues con nieve por la cadera, estar caminando bajo la nieve, yo creo que fueron 40 minutos, con árboles caídos, porque ya el peso de la nieve estaba haciendo que cediesen las ramas. Llegamos al metro, el metro funcionó de maravilla, pero no funcionaba el metro ligero. Entonces, es verdad que estaba bloqueado por la nieve. Claro, entonces no había la conexión con la parada última de Telemadrid, con lo cual llegamos hasta la última parada posible del metro y allí nos tocó ir caminando otros 40 minutos. Y yo sabía que en menos de una hora debería estar entrando en antena porque lo que estaba pasando ya había avisos de que era muy importante. Y nada. Pues y la congoja, simplemente de que no llego, que no llego. Es que yo tenía la convicción de que iba a llegar. O sea, yo tenía la convicción de que tenía que llegar y yo para eso sí que es verdad que soy una persona de ideas fijas, yo iba a llegar. Otra cosa es que luego el maquillador tuviese 10 minutos. Que, como yo, mira, al fin y al cabo vengo de la radio, el tema de la imagen me preocupa y por supuesto hay que tener una imagen antes ante la televisión, pero en fin, no es algo que me esclavice. Entonces... Claro, porque me imagino que además allí, supongo que en Telemadrid tenéis algo de ropa para vestir, pero claro, no habría nada, estaría todo medio descontrolado. La ropa estaba, porque nos la dejan antes, ¿no?, el día anterior, y era sábado, con lo cual el viernes ya las estilistas nos lo habían dejado preparado, pero claro, llegamos, de casualidad había llegado el maquillador, pero es que en esos minutos tampoco te parece importante que esté o no el maquillador. Claro que sí. Has hablado de... Menos mal que he estado, ¿eh? Bueno, ya habéis visto que hay que llegar sí o sí a la antena, esto es importante. Has ya hablado de Santiago, del productor. Bueno, será la persona en estos programas el más cotizado, porque el enloquecimiento de estas personas en producción debe ser atroz. Es al que más le sonó el teléfono, al menos por mi parte seguro. Luego lo que pasa es que ya yo me meto en plató y entonces yo tengo a través del pinganillo una conexión con el control. Y a través de esa conexión con edición, que es quien me dice, Silvia, nos va a entrar esta historia, nos va a entrar esta otra historia, nos va a entrar esta otra historia, también tenemos chats en los que el equipo va diciendo, tengo esta historia, conecta conmigo, me ha fallado, conecta 10 minutos más tarde. Entonces, bueno, entre esas dos conexiones, lo que podíamos ir conociendo por informaciones que nos estaban pasando en nuestras fuentes, pues sacamos adelante la información. Claro, porque me imagino que la escaleta era un folio en blanco, claro. No había. Por eso te digo, que no había nada, ¿no? No había. Evidentemente. Simplemente estaban colocadas las conexiones y entonces decían, pues te voy a subir esta, que está ok, que lo tenemos ya. Entonces, la verdad que la labor de edición fue magnífica y entonces, pues nada, te ponen el nombre, el apellido, intentan poner el cargo o por qué va a entrar, te lo dicen rápidamente y entonces tú haces la entrevista a una persona que sabes que tiene nombre y apellidos y un cargo. Un nombre, apellidos, que ha quedado atrapado en un coche, pero es maravilloso también entrevistar con los ojos de un madrileño que está descubriendo, como tú, en ese momento, qué le está pasando a esa persona. Porque además, corrígeme si me equivoco, pero los compañeros de mi cámara y yo hicieron el programa desde la calle, porque estaban todos atrapados. Es que si estás atrapado, pues hay que hacer un programa desde la calle. Estaban todos atrapados y hicieron todo desde allí. El despliegue de imaginación, de creatividad, que pusimos en marcha para contar lo que estaba pasando, pues sinceramente yo creo que es para estar muy orgullosos de esta radio y televisión públicas. Claro que sí. Nada que ver, por ejemplo, con lo cerrado del programa de ayer, en especial.
Bueno, mira, ya o sea, el debate, es cierto que los debates, pues, además como el funcionamiento de bloques se pactan con los partidos políticos y tal, pues es un formato conocido, cerrado, sus bloques, cada candidato tiene sus tiempos, en fin, es un formato más medido, lógicamente. Luego hay un programa previo y un programa posterior en el que teóricamente, porque en la televisión y en la radio siempre pasa esto, teóricamente sabes lo que va a pasar, pero no sabes por qué, con todo probado, automáticamente la técnica empieza a fallar, el orden de llegada se mantiene, pero uno se retrasa, el otro llega 2 minutos antes. En fin, la técnica siempre complica las retransmisiones y yo creo que eso es algo que tienen que saber los alumnos. Las convierte también en retransmisiones vivas, pero a veces también pues provoca cierta tensión en quien debe retransmitir, ¿no? Pero también tiene una parte de adrenalina que provoca que mientras retransmites te hagas sentir vivo. Eso es una sensación muy difícil de conjugar, ¿no? Pensar, bueno, cómo algo que te está provocando tensión te hace sentir vivo, pero realmente esa experiencia solo se siente en un directo y es maravillosa. Claro que sí. Vamos, si te parece, a ceder la palabra a los alumnos si hay preguntas por ahí. Si no, seguimos aquí con la charla. Si hay alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí para Silvia? ¿Todavía no? Yo tengo una. Pásale el micrófono, por favor. Digo mi nombre y qué estudio. Cuando quieras. Estudio. No, como quieras, da igual. Bueno, mi nombre es Alberto, estudio periodismo en el primer año. Quería saber, Silvia, si es difícil dejar de lado tu ideología cuando estás contando una noticia en tu hora de telenoticias. Es que la noticia es la noticia, más allá de lo que tú pienses. Es decir, ha sucedido algo y tú cuentas lo que está sucediendo. Mira, en la retransmisión de ayer hay un orden de llegada de candidatos y tú lo vas narrando. Creo que ahí tiene que jugar el rigor y la honradez. O sea, lo que no puedes hacer es querer... Creo que el problema no es que juegue o no un papel tu ideología, sino que quieras meterla en la retransmisión sí o sí. No hay nada más. O sea, no tendríamos por qué hablar de ideología cuando estamos retransmitiendo un hecho que se está produciendo. Entonces, el problema, insisto, creo que es cuando la gente quiere meter sí o sí la ideología. ¿Más preguntas? Seguimos por aquí. ¿Sí? Hola Silvia, hola Juanjo, soy Álvaro, alumno de cuarto de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y mi pregunta quería enfocarla hacia las diferencias que has encontrado tú como profesional de trabajar en un medio público como este de Telemadrid a otros medios privados. Pues la verdad que yo no me planteo la profesión en función de si estoy en un medio público o privado. No siento más responsabilidad ni más respeto por mi trabajo porque esté en uno o porque esté en otro. Yo insisto, creo que hay que ser honrado, creo que hay que ser riguroso, creo que hay que trabajar muchísimo, muchísimo en este oficio. Se trabaja de sol a sol y yo creo que todavía siempre queda más trabajo por hacer. Hay que seguir formándose siempre. Pero no creo que, no debería que el respeto que tiene uno por su trabajo dependa del tipo de medio en el que está, o si es una radio o una televisión, o si es pública o si es privada. Al final hay que informar y hay que informar con rigor, no hay más. ¿Más preguntas que tengáis por ahí? Por ejemplo, estabas diciendo antes del vértigo de salir ahí con la escaleta en vacío, de los fallos tecnológicos y de fallos de la tecnología del directo. Sí, porque la tecnología es segura hasta que falla. Hasta que falla. Los alumnos que están aquí ahora mismo están retransmitiendo y realizando este programa y cubriendo informativamente todas las sesiones de la Semana de la Comunicación y son los primeros que ven que las cosas fallan. ¿Qué consejos les puedes dar para decirles, aunque está fallando la cosa, qué es lo que hay que hacer una vez que te dicen, se ha encendido el tele y ha dicho, oye, que estás en antena? Es que ya van a saber ellos que cuando falla algo hay que buscar la solución rápidamente y de la forma más tranquila y calmada, porque el que está al otro lado no sabe ni el orden de escaleta que llevas, ni que te está fallando algo, ni tiene por qué saberlo. Al final el espectador, en el caso de la televisión, pone un informativo.
y quiere informarse. Muchas veces además coincidimos con el horario de la comida, de la cena, es decir, un poquito distendido, tranquilo. Entonces, ¿por qué le vas a tener tú que inyectar una tensión? ¿Qué necesidad? O sea, tú tienes que ser capaz de capear esa tensión y mostrar que no pasa nada hasta que la técnica falla en un punto que es imposible seguir. Y entonces hay que decir, vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad y en un instante regresamos. Y no pasa nada. Siempre hay que seguir adelante con calma. Aunque por dentro uno no sienta exactamente calma, Juan. Pero bueno. Vale, tenemos una pregunta por ahí. Hola, me llamo Beatriz, estudio Periodismo y Relaciones Internacionales y quería saber cuáles son las cualidades que tiene una presentadora de televisión. Pues es una pregunta muy difícil, Beatriz, ¿verdad? Yo no te podría decir qué cualidades debe tener una presentadora de televisión, porque mira, hay presentadoras de televisión de informativos, de entretenimiento. Cada una de ellas debe adecuarse al formato que presenta. Eso sí, yo creo que es lo más aconsejable para que ante la cámara no haya ninguna disonancia y una persona seria no esté presentando un programa de humor y una persona que se dedica al humor esté presentando un informativo, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que como estudiante de periodismo debes ver que ante todo hay que contar una historia. Y eso da igual, que yo es lo que recomiendo a muchos alumnos, porque hay muchos alumnos que identifican la televisión con salir en cámara. Y yo creo sinceramente que ese es un error. O sea, hay periodistas magníficos que montan unos reportajes estremecedores y que no hacen cámara, o que sí hacen cámara además. Pero la televisión es lo suficientemente versátil y enriquecedora y tiene suficiente trabajo tanto delante como detrás de la cámara. Si tiene que estar delante de la cámara, tiene que tener tranquilidad y templanza y tiene que saber jugar en equipo. Eso es fundamental en la televisión. En la televisión juegas en equipo. En cuanto dejas de jugar en equipo, las cosas se tuercen. Y todos los miembros del equipo tienen la misma importancia. El hecho de que uno de nosotros esté delante de la televisión, de la pantalla, no nos da más importancia. Nunca. Porque es que además en el caso de Filomena había un ejército de personas trabajando detrás para que llegasen señales, para buscar historias. O sea, sería absolutamente pretencioso decir que lleva la responsabilidad quien está delante de la cámara. Por eso cuando a mí me dijeron, ¿esto cómo ha podido salir adelante? Yo dije, porque había detrás un equipo enorme dejándose la piel para que saliese. Al final mi trabajo fue conducir esas historias, que es un trabajo y que es importante, pero cada uno de los puntos que aseguraron de los profesionales que aseguró que esas historias, que esas señales, que esas imágenes, que esos directos llegasen, eran cruciales para que las conociésemos. Por ahí había una pregunta también. Hola, soy Sergio, estudio realización y quería preguntarte qué es lo que te llevó a estudiar periodismo, qué es lo que te impulsó a ti. Pues mira, en los 90 estalló la guerra de los Balcanes y yo conocí tremendas historias, o sea, a mi casa a través de los periódicos. Claro, eran otros tiempos. La televisión también daba historias, pero las historias, digamos, de fondo, de humanidad, historias tremendas, llegaron a mi casa a través de la prensa. Y yo, que hasta hace muy poquito quería ser médico, quería ser pediatra, quedé impactada por gente que tan lejos, en una realidad tan cruda y tan dura, me hacía sentir lo que sentían esas personas. Y yo dije, yo quiero contar historias como esta gente. Y como siempre he adorado leer y escribir, pues dije, pues debe ser que el camino es este. Y antes le contaba a Juanjo, yo opté por la prensa escrita, me parecía que era la prensa seria, frente a la radio, que en mi casa toda la vida la gente ha estado enganchada a la radio. Pero bueno, me parecía a mí, en aquel tiempo, que los serios, los periodistas así con pos o los que tenían firma, esos estaban en la prensa. Y yo estudié periodismo. Y en tercero me encontré con la maravilla de la radio. Entonces tenía una asignatura de radio y yo quería hacer más radio. Entonces me dijeron, pues la única posibilidad que hay es que realices radio, es decir, que estés en un control. Y ahí me metí en un control, a realizar radio. Y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de la gente que estaba en la pecera, de los periodistas, de los compañeros que estaban estudiando periodismo, y aprendí muchísimo de la parte técnica y de cómo la parte técnica puede facilitar y embellecer lo que sale en antena.
Me parece que has elegido una posición maravillosa. La realización en televisión es maravillosa, es muy compleja, pero yo con mi realizadora, con mi equipo de realización estoy encantada, y la verdad es que son esas personas que le meten desde la emoción a través de la imagen hasta el rock and roll a través de la fuerza también de la imagen y del sonido a los informativos. Porque muchas veces que dicen la gente, pero ¿cómo? Te lo digo porque yo soy realizador de radio, pues ¿cómo es posible que puedas llegar a transmitir sensaciones con una imagen, con un sonido? ¿Cómo dices? Es que yo escribo con imágenes, yo escribo con sonidos. También se puede hacer periodismo así, ¿verdad? Claro, claro, y se puede enriquecer mucho, y se pueden utilizar los elementos audiovisuales de un plató para llevarles a los espectadores a una realidad distinta, usando pantallas, metiendo sonidos, jugando con el grano de la imagen que sale en pantalla. Es riquísima la realización. Yo lo que siempre pienso es que a veces no la explotamos todo lo que deberíamos para enriquecer el formato en el que estamos, sea un magazine o sea un informativo. Porque además la gente ya necesita ir un paso más allá y necesita que visualmente se enriquezca también toda la información que le estamos ofreciendo. Has elegido de verdad que una posición maravillosa. ¿Por ahí hay una pregunta más? Hola. Se nos está animando el auditorio, Claro me que sí, gusta. que sí. Les ha costado arrancar, ¿eh? Sí. Yo soy Marina, estudio el doble grado de Periodismo y Relaciones Internacionales, y yo tenía pues una pregunta sobre el COVID, si el COVID ha afectado en el tema pues de la televisión y pues de qué manera. En el tema de la organización de los equipos, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pues mira, nos ha complicado mucho el trabajo, porque nosotros estamos acostumbrados a estar en una redacción y a estar codo con codo trabajando, y si quieres algo de un compañero que está más lejos, muchas veces pues, gritas. Es decir, ese es el ambiente de una redacción, y entonces eliminó todo ambiente de redacción, nos metió a cada uno en nuestra casa, cortó las vías de comunicación, de tal manera que para hacer una gestión, lo que antes era ¿quién tiene el vídeo? ¿Quién lleva este vídeo? Fue una llamada a una persona que llamaba a otra persona que confirmaba con otra persona a ver quién estaba haciendo el vídeo. Y luego todas esas llamadas había que hacerlas de vuelta para dar la respuesta a la persona que lo había solicitado. Entonces, imaginaros, lo convirtió en una experiencia infernal. Infernal, porque complicó y ralentizó el trabajo muchísimo, muchísimo. Así que hubo que adoptar otras formas de organizarse para facilitar la salida de la grabación de los reporteros, porque es que si no habría sido imposible. Nos complicó mucho la vida, nos complicó mucho la vida. Por eso cuando estuvimos en la tercera ola y entonces, bueno, hubo que restringir las salidas, las grabaciones, otra vez, la verdad que teníamos un entrenamiento, pero a mí personalmente me daba mucha pereza porque era una organización que ralentizaba mucho nuestra maquinaria de producción. Ahora mismo estamos respirando aliviados, estamos tranquilos, ojalá sea así y ojalá podamos volver a recuperar el ritmo de una redacción grande, no de una relación, digamos, parcelada cada uno con su equipo. Y a tu juicio, Silvia, ¿cuáles de estas herramientas organizativas que han sido impuestas por necesidad con el COVID han venido para quedarse o son cosa que podemos olvidar en un futuro próximo? Yo creo que el teletrabajo es lo que primero se va a activar. En cuanto, si volviese, ojalá no, pero si volviese una nueva oleada, es el teletrabajo. Porque ya en el teletrabajo estamos entrenados, muy a nuestro pesar, yo insisto, a mí no me gusta, prefiero estar en la redacción, pero bueno, estamos entrenados en ese modelo organizativo y es fácil, es decir, no vengas, quédate y estamos conectados a través del teléfono. Creo que es la más sencilla. Pero ¿tú crees que algunas de ellas, aunque ya estemos sin COVID y podamos tener la normalidad anterior, algunas se van a quedar con nosotros? Va a depender de las medidas sanitarias. Si necesitamos que la redacción siga habiendo distancia, pues los espacios son los que son reducidos y se necesita una ventilación, entonces va a haber gente que va a tener que teletrabajar. Entonces va a depender de cómo avance la vacunación y de qué más información tengamos del COVID, y de las reuniones que podemos mantener, de las personas, en qué espacio físico podemos estar, de qué va a suceder cuando estemos todos vacunados, va a depender de lo que suceda en los próximos meses. Sí. No sabemos qué va a pasar. complicar la existencia es muy complicado, sí, es muy complicado. Es muy difícil. El control central es una locura, eso sí es cierto. Una pregunta por allí, otra vez, Alberto.
tenga más audiencia en su telenoticias que, por ejemplo, Antena 3? Yo creo que la clave de Telemadrid es su cercanía. Su cercanía, su capacidad para contar historias que es que muchas veces vemos una historia que está pasando en otra provincia y decimos, madre mía, qué historión. Dices, si te conté hace 2 semanas otro historión similar aquí, en una localidad muy cercana. Yo creo que nuestra baza es la cercanía, el acceso a grandes historias. Y cómo cuando planteamos una historia pues, que tiene unas necesidades, pues un vecino que tiene un problema, somos capaces de llamar a la otra parte, pues a las autoridades públicas, a las administraciones, y conseguir que ese problema se solucione. Eso es algo que los espectadores creo que ven como muy beneficioso de la radiotelevisión pública, es decir, la capacidad de que le podamos ayudar a resolver la necesidad que estaba denunciando en nuestros informativos. Yo creo que es eso. Representar a nuestra comunidad y a todas las acciones que realiza desde sus problemas, sus festividades, sus iniciativas, en todo el abanico de nuestra comunidad. Porque para ti, Silvia, ¿qué es más cómodo? ¿Qué es más bonito? ¿O dónde es más fácil trabajar? ¿En información local, en información nacional o en información internacional? Que tú también eres especialista en información internacional y aquí hay estudiantes de periodismo y relaciones internacionales. Mira, la información internacional, que a mí me apasiona, porque me apasiona, la verdad. Luego, al final, es que este oficio es tan bonito, que lo que te importa es contar grandes historias, ¿no? Entonces, las grandes historias no dependen de la geografía. O sea, dependen de que tú las veas, las detectes y las narres con pasión, con rigor y con pasión. Esa historia te la puedes encontrar en México, te la puedes encontrar en Túnez, te la puedes encontrar en Madrid, en Alcorcón, te la puedes encontrar aquí en Villaviciosa, o sea, te la puedes encontrar en cualquier lado. Entonces, creo que hay que tener la mente abierta para captar esas grandes historias y saber narrarlas. Porque yo a veces veo grandes historias a las que no se les exprime todo el jugo. Entonces, la narración, que es algo que yo creo que deberíamos cultivar en nuestra profesión, os recomiendo que leáis mucho, no solo que veáis series, las series son impactantes, muy buenas, tienen grandes historias, pero leed, porque hay unas historias en los libros con un vocabulario muy determinado que nos permiten ampliarlo y que nos permiten, a la hora de contarlo, narrarlo con más exactitud y con palabras que son capaces de apelar a la emoción. Entonces, yo creo que esa es la clave a la hora de contar historias. Y luego, a la hora de contar informaciones, noticias, digamos, lo importante es que seamos capaces de traducirlas y de, si le afectan a nuestro espectador, saber contarles cómo. Y eso también se puede hacer en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y en el ámbito local. Sobre todo después de saber que una decisión que se toma a escala europea nos puede afectar en nuestro barrio. Pues eso ya no tenemos que hacer, digamos, esa separación. Es que ya no existe. Es que estamos en un mundo globalizado en los que una decisión en Estrasburgo o en Bruselas nos puede afectar y nos afecta. Sí, pero es que muchas veces que esa información, no lo digo en rasgos generales, nos están contando algunos periodistas informaciones de Bruselas y no estamos entendiendo nada. Es que la tarea del periodista es contarla con claridad, porque muchas veces yo creo que hemos estado confundidos. No por recurrir a tecnicismos contamos información más importante. O sea, nosotros conseguimos nuestro objetivo, el objetivo de este oficio, cuando somos capaces de traducir esa información, traducir entre comillas, es decir, cuando eres capaz de contarle llanamente y con rigor a quien te ve o a quien te escucha en qué consiste esa noticia y analizar o darle pistas y concretar la información de cómo puede afectarle. Es que ese es nuestro oficio, no es otro. Sí. Sin tecnicismo y a poder ser con grandes historias, identificándolas cuando las tengamos delante, claro. Evidentemente. Otra pregunta que había por allí, por favor. Aquí, Silvia. Bueno, no me ves, estoy detrás de la columna. Bueno, vale, Juanjo me conoce, soy Cristian, estudiante de cuarto de periodismo. Y bueno, a ver, yo te quería preguntar, porque ahora que se acercan las elecciones de Madrid, el 4 de mayo, has contado que es muy difícil afrontar un directo en televisión con todas estas restricciones de la COVID y tal, que nos tienen mareados.
Entonces yo preguntarte cómo se afronta ese reto de hacer un directo, una jornada electoral con todas estas medidas. Vamos a ver, en cierta forma, fijaos, es más sencillo. ¿Os acordáis de cuando había actos multitudinarios, actos de campaña, esos grandes mítines que en fin, con gente abarrotando plazas? Bueno, ahora mismo hay partidos políticos que te ofrecen directamente la señal. O sea, la noche electoral es sencilla en ese aspecto de cobertura, porque lo que cada partido político pide en el caso de la televisión es que le digamos qué redactor, qué cámara va y asigna un espacio a cada uno. O sea, eso sí que no tiene problema. Las agencias de televisión y de información pues conectan con sus cámaras, nosotros tenemos esa señal. Es sencillo, hay señales que ofrecen los propios partidos de sus propias sedes, con lo cual, sencillo. Hay partidos que emiten por streaming, o sea, eso ya lo hemos visto en las elecciones catalanas, no tienen ningún problema de cobertura, ninguno. No hay actos multitudinarios, no hay mítines de arranque de campaña, buena parte de los actos de las campañas electorales se están desarrollando por streaming, con lo cual la señal la recibimos directamente o por satélite, te dan un código de satélite y automáticamente tú tienes esa señal en el servidor, con lo cual, en este caso, yo no estoy notando una especial dificultad. Porque este año, estas elecciones, el cierre de campaña te toca a ti, porque es domingo. El cierre de campaña me toca a mí, pero fíjate, es que el inicio tampoco fue un inicio al uso, o sea, fue un inicio en pandemia y entonces lo que sucedió es que los actos se adelantaron a la tarde porque estábamos en toque de queda, porque, es decir, es que el acto ya no se podía celebrar a medianoche. Claro, que había que ser a las 10, a las 9, a las 8. Antes, ¿no? Y entonces los partidos políticos lo que hicieron fue adelantar los actos, digamos, por la tarde, y ese fue el extraño, digamos, el atípico comienzo de la campaña electoral. No sabemos cómo se va a cerrar, pero desde luego lo que tenemos que pensar es que no va a ser un cierre de campaña como los que se celebraban hasta ahora. Porque todavía seguimos en estado de alarma y seguimos con el cierre perimetral hasta las 11 de la noche, evidentemente, ¿no? Sí, nosotros estamos igual, estamos, o sea, en estado de alarma hasta que decaiga el 9 de mayo. El 9 de mayo. Entonces, el día 2 es el día en el que se cierra la campaña electoral y el día 4 es el día en el que vamos a votar. Con lo cual vamos a votar en estado de alarma y en medio de una pandemia. O sea, entonces, en este aspecto la verdad es que los partidos políticos facilitan las señales, ordenan a los periodistas, simplemente hay que indicar qué compañeros son los que van a ir a cubrir la información. Sí, porque en principio en un cierre de campaña como este, que te va a tocar a ti hacerlo en el Telenoticias del domingo, como dices, no vas a tener un acto multitudinario, ni vas a estar pendiente de que el político de turno esté mirando los telediarios y diga, ahora voy a lanzar el mensaje que está el telediario. Claro, ni van a ser hasta las 12 de la noche, o sea, no se va a apurar la hora ni para el comienzo, como vimos, ni para el cierre de campaña, porque es que, además, insisto, es que hay toque de queda, entra en vigor a las 11, o sea, que no se puede. ¿Alguna pregunta más? Pues si te parece, Silvia, para terminar, vamos a hacer como si fuéramos un debate político. Tienes el minuto de oro para decirles a los alumnos, desde tu punto de vista, cuál es el consejo para estas personas que están aquí, se están formando y que posiblemente dentro de un par de años puedan ser compañeros tuyos o tu jefe. Sí. Bueno, primero me gustaría decirles que les echamos mucho de menos en las redacciones, porque el COVID al final lo que ha hecho es cortar la posibilidad de que compañeros becados puedan venir con nosotros y bueno, la verdad que a mí me gusta mucho trabajar con gente joven, porque tienen otra mirada de la información, porque llegan a las redacciones sin prejuicios o con prejuicios distintos, porque rejuvenecen muchísimo, porque meten mucho dinamismo y la verdad que primero lo que les tengo que decir es que les echamos mucho de menos, nos enriquece muchísimo. Lo segundo, que habéis elegido profesiones en las que se trabaja mucho, y que son muy enriquecedoras, pero no se deja de trabajar y además tenemos el reto de seguir formándonos. Cada vez que tenemos una cobertura hay que informarse de esa cobertura. Y lo mismo nos toca un asalto al Congreso de los Estados Unidos que una Filomena que nos hace aprender un poquito al tran-tran, así, que tenemos un debate... La explosión de la calle Toledo. La explosión de la calle Toledo, que tenemos un debate electoral que hay que organizar en tiempos de pandemia. Bueno, en fin, que tengáis la mente abierta, que trabajéis mucho. Y sobre todo,
que no estéis afectados por el que yo creo que es el principal mal de esta profesión en estos momentos, que es la autocensura. Es la autocensura. No penséis que quieren escuchar vuestros jefes, no penséis cuál es la cobertura que todo el mundo aplaudirá. Apostad por historias propias y sacadlas adelante. Y luego narradlas con pasión. Porque esta profesión es un oficio muy pasional. Es enriquecedor porque es pasional y es vivencial y lo vais a vivir mucho. Y el día que os salga muy bien estaréis muy contentos. Y el día en el que cometáis un error, ojalá nunca, pues no iréis tan contentos para casa. No iréis tan contentos. Pero no pasa nada. Yo siempre digo, habéis elegido el mejor oficio del mundo. Tenéis mucha suerte. Suerte tenemos de tenerte aquí con nosotros, Silvia. Muchas gracias. Y suerte tenemos de tenerte como referencia en los informativos de Telemadrid. Ah, yo os espero los fines de semana. Claro que sí, ¿verdad? Y sobre todo... No gracias, digáis sí porque está aquí delante el profe. sobre todo gracias por tu trabajo, por estar ahí y por informarnos tanto y tan bien en días como Filomena y en todos los fines de semana en los que estás con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación, Juanjo. Y esta es tu casa. Gracias. Terminamos, chicos.